Hola a todos, vamos a arrancar de lleno con este análisis, echando un vistazo profundo a un texto antiguo que es, francamente, alucinante. El capítulo 11 de Daniel. Literalmente estamos hablando de una saga monumental. Imperios que suben y bajan, alianzas de papel y, sobre todo, las tremendas consecuencias de creerse invencible. No es solo un documento viejo y empolvado, ¿eh? Es más bien un manual estratégico sobre cómo funcionan el poder, la guerra y la ambición humana a lo largo de los siglos. Así que prepárense para sumergirse en este fascinante drama geopolítico. La hoja de ruta para nuestro recorrido es bastante clara. Pasaremos por el origen del conflicto, los famosos reyes del norte y del sur, la llegada de un hombre francamente despreciable, la profanación del santuario, el surgimiento del rey soberbio y, para cerrar, cómo termina este mismo soberbio. Así de sencillo. Punto número 1. El origen del conflicto. Todo esto arranca históricamente en el primer año de Dario el Medo. Es súper interesante ver cómo el texto nos muestra la chispa que enciende el polvorín. Vemos una secuencia rapidísima. 3 reyes en Persia y luego llega un cuarto, pero este tipo tiene una riqueza increíble. Y claro, sintiéndose totalmente intocable por todo ese dinero, comete un error garrafal. Provoca a Grecia. Y de repente, ¡pum! Esto hace que se levante un rey valiente con un poderío brutal. Pero ojo aquí, porque la victoria le dura nada. En cuanto llega a la cima, su gigantesco reino se rompe en 1000 pedazos. No pasa a sus herederos, no. Se reparte a los 4 vientos. Literalmente, un imperio fracturado en un abrir y cerrar de ojos. Pasamos al punto 2. Reyes del norte y sur. De toda esa fragmentación que acabamos de ver, surge un conflicto que dura generaciones enteras. Las estrategias de cada bando son como el agua y el aceite, y es fascinante. Por un lado tenemos al rey del sur, que basa todo en números, ejércitos masivos y matrimonios políticos. Intenta sellar la paz casando a su hija, pero, alerta de spoiler, sale terriblemente mal. Por otro lado, el rey del norte es otra historia. Responde construyendo baluartes gigantes, tomando ciudades fortificadas y arrasando con ejércitos y riquezas que dan miedo. Básicamente, es una balanza de poder súper inestable donde todos intentan ganar a pura fuerza bruta y con diplomacia barata que no lleva a ningún lado. Es un ciclo que parece eterno, movido únicamente por la ambición. Vemos supuestos acuerdos de paz que son de risa. Es hasta irónico, porque estos líderes se sientan en la misma mesa a negociar solo para, y cito textualmente, hablar mentira. No hay ninguna intención real de paz. Se lanzan campañas de venganza donde terminan llevándose hasta los dioses y tesoros cautivos a Egipto. Las movilizaciones militares no paran y dejan una cantidad de bajas inimaginable. Cientos de miles caen. Pero lo más curioso es que, a pesar de tanto caos y tanta masacre, el texto nos dice: esperen, el fin todavía no llega. Hay un tiempo señalado que debe cumplirse. Lo que nos lleva a la sección 3. Un hombre despreciable. Aquí es donde la historia da un giro espectacular. La manera en que el relato describe a este nuevo personaje da hasta escalofríos. No es alguien que hereda el trono con honor o que llega con los tambores de guerra sonando, para nada. Llega de la nada, sin aviso, y se adueña del reino a punta de halagos. Imagínense esto, mientras los reyes de antes usaban linajes nobles o ejércitos inmensos, este individuo simplemente se infiltra. Se apodera de todo manipulando a diestra y siniestra aprovechando el factor sorpresa. Es la victoria absoluta de la astucia y el engaño sobre la fuerza tradicional. Y la clave está en cómo logra mantener ese poder, porque usa tácticas rarísimas para la época. De repente, fuerzas enemigas gigantescas son literalmente barridas frente a él como si nada, incluyendo un personaje muy importante que el texto llama el príncipe del pacto. Pero ¿saben qué es lo más loco? Logra todo esto y se posiciona en la cima con muy poca gente. Su secreto es romper todas las reglas establecidas. Entra en tiempos de paz y empieza a repartir botines, riquezas y despojos a sus soldados para comprar lealtades. Según el documento, ni sus padres ni sus abuelos se habían atrevido a hacer algo así jamás. Avanzamos a la sección 4. Profanación del santuario. Ahora, presten atención a cómo la frustración puede desatar el caos absoluto. Este líder está en plena campaña militar, creyéndose imparable, cuando de pronto aparecen unas misteriosas naves de Kitim. Esto le da un susto tremendo y lo obliga a retroceder. Lleno de rabia y sintiéndose súper humillado, ¿qué hace? Desquita toda esa furia contra lo que es sagrado. Manda a sus tropas a profanar el santuario, prohíbe el sacrificio continuo y establece lo que el texto denomina la abominación desoladora. Básicamente, convierte una tremenda derrota política externa en una brutal venganza ideológica y religiosa a nivel interno.
Y claro, vivir bajo esta presión fractura a la sociedad por la mitad. Es una situación al límite. Por un lado, vemos a personas que, ante el miedo a la persecución, se dejan seducir por promesas baratas y abandonan sus creencias buscando su propia seguridad. Pero luego, en un contraste brutal, están los sabios del pueblo. Esta gente decide seguir enseñando a otros, asumiendo el inmenso costo. Caen a espada, son quemados o llevados cautivos. Aquí el texto nos lanza una perspectiva súper profunda. Todo este sufrimiento no es un simple castigo. Sirve como un proceso para que los fieles sean depurados, limpiados y emblanquecidos hasta que llegue el tiempo determinado. Entramos al quinto punto, el rey soberbio. A partir de este momento presenciamos cómo el poder corrompe de manera total y absoluta. Es impresionante el retrato que se hace de la corrupción de este líder. Llega un punto donde ya no le rinde cuentas a nadie. Se vuelve tan arrogante que francamente habla maravillas contra el dios de los dioses. Tira a la basura todas las tradiciones anteriores, ignora la fe de sus ancestros, no respeta el amor de las mujeres ni a ningún otro dios. Se convierte en su propia religión. El único propósito de su existencia es glorificar su propio poder absoluto. Pero ojo a este detalle peculiar. Aunque rechaza a los dioses tradicionales, resulta que rinde homenaje a un tal dios de las fortalezas. ¿Qué nos dice esto? Que su liderazgo se vuelve puramente transaccional y militarista. Agarra todo el oro, la plata y las joyas para financiar su enorme máquina de guerra. A los que están dispuestos a arrodillarse ante él y reconocer su autoridad suprema, los baña en honores y les reparte tierras, pero claro, por un precio. Bajo su régimen absolutista, la lealtad y el poder sencillamente se compran. Y por último llegamos a la sección 6, el fin del soberbio. Porque seamos realistas, ningún imperio construido sobre una base de tanta arrogancia dura para siempre. El relato va construyendo una tensión formidable hacia el final. Nos hace preguntarnos implícitamente, bueno, ¿qué va a pasar al cabo del tiempo? ¿Cómo se resuelve esta grandiosa saga geopolítica cuando el plazo se agote? Y la respuesta es un choque de titanes. El rey del sur contiende con él, pero el rey del norte responde con una fuerza abrumadora. Se levanta como una tempestad con carros, jinetes y muchas naves. Es una guerra total que inunda y devora todo a su paso. En este punto, sus conquistas parecen absolutas e imparables. Irrumpe en la tierra gloriosa y hace caer muchas provincias. Extiende su mano y ni siquiera Egipto logra escapar de su control. Se adueña de vastos tesoros de oro y plata, y naciones enteras como Libia y Etiopía terminan siguiéndole los pasos. Es una victoria abrumadora a una escala económica y geográfica masiva. Da la impresión de que por fin ha logrado dominar el mundo conocido. Pero justo ahí, en la cúspide de su triunfo, el texto dicta un veredicto final que frena todo en seco. Le llegan noticias alarmantes desde el oriente y el norte que lo llenan de terror. Sale con muchísima ira, dispuesto a destruir a muchos. Planta las imponentes tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso, creyéndose intocable. Pero la sentencia ya cayó. La frase final es para enmarcarla. Llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Toda su riqueza, todos sus ejércitos y todas esas alianzas que compró desaparecen cuando más las necesita. Enfrenta su propia destrucción en la más completa y absoluta soledad. Lo cual nos deja resonando una gran pregunta para cerrar este análisis. ¿Será que el poder absoluto siempre garantiza el aislamiento final? Este antiguo texto de Daniel 11 nos dibuja de manera magistral lo frágil y pasajero que es el dominio descontrolado. A fin de cuentas, no importa cuántos ejércitos masivos se tengan, ni cuánta riqueza se acumule, ni a cuánto se logre manipular, la ambición humana desmedida invariablemente termina colapsando bajo su propio peso. Es una advertencia sobre el poder, la historia y la soberbia que sigue siendo tan relevante hoy como en el momento exacto en que fue escrita.